Quiero empezar diciendo de que la desigualdad de género no solo afecta a las mujeres, sino también afecta a los hombres. Y esto tiene que ver mucho con la heterosexualidad. Y es algo muy interesante, ya que los prejuicios sexuales tienen mucho que ver con la transgestación de los roles de género. Esto es, la homofobia no es más que el heterosexismo y el prejuicio sexual. El heterosexismo es el prejuicio en pensar que todos debemos de ser heterosexuales. Entonces, la homofobia se crea cuando un hombre no es como el típico hombre o como debe de ser ese típico hombre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las mujeres se pueden saludar de besos, se pueden abrazar, tener un trato afectivo y no pasa nada porque son mujeres. Pero cuando un hombre hace lo mismo, ya se mueve todo el esquema tradicional de la masculinidad y pues se ve como algo extraño. Lo cual no lo es algo, es una forma de mostrar pues un afecto hacia otra persona. Por ejemplo, padres heterosexuales no sienten la confianza de poder ser tiernos con sus hijos por cuestión del machismo, ¿verdad? Ellos no se permiten acercarse emocionalmente a hijos varones, em, más que con sus hijas, ¿verdad? Porque tienen el temor de convertirlos homosexuales, como si la homosexualidad fuera una cuestión de mostrar afecto. Entonces, siempre vemos como que ese esquema donde el papá es bien duro con su hijo porque trata de distanciarse emocionalmente, ¿verdad? Y la verdad es que la homofobia tiene un enorme costo también, o sea, obviamente para los homosexuales, pero también mucho para los heterosexuales. Porque, por ejemplo, un niño que tiene la aspiración de ser músico, bailarín, poeta, pintor, pues no es bien visto. Entonces, los hombres que no son rudos ni duros, sino más bien reservados, tímidos, sensibles, pues se dice que no son hombres, ¿verdad? Esto se da por el molde machista donde fueron estigmatizados todos los hombres. Y especialmente aquí en México, la sociedad es muy machista. Entonces, un niño sensible lo tildan como homosexual. Y lo mismo pasa con las mujeres. Si quieren jugar juegos de lo que piensan que es de niños, o vestirse como niños, o desarrollar profesiones masculinas, también se tildan como homosexuales. Entonces aquí se ve claramente cómo la sociedad empieza a diferenciar los roles que tiene un cierto género en la sociedad. Y lamentablemente la mujer sufre mucho dados estos roles. Y pues en este podcast queremos pues transmitirles un poco más de información acerca del tema. Aquí a mi lado tengo unos mitos versus realidades sobre el maltrato que pueden sufrir las mujeres. Primer mito. Solo ocurre en familias o en países de pocos recursos o subdesarrollados. Y en realidad esto es completamente falso. Todos los grupos sociales, étnicos, culturales y de nivel de ingresos y estudios en todos los países puede pasar. No, ni los victimarios ni las víctimas corresponden a ningún perfil específico. 2. A las mujeres les gusta el maltrato o cometen actos para provocar la violencia. Esto, la verdad, me irrita mucho que la gente piense esto porque
es completamente falso también. Una mujer que se queda con una pareja que la está lastimando es porque está atrapada y debe de primero superar obstáculos muy complejos para salir de ese círculo de violencia donde está pues ahogándose, ¿verdad? Y además no es justificable, o sea, no se puede justificar la violencia hacia una persona. Los actos son una realidad de una revalidación de derechos reconocida a nivel internacional e internacional. No hay ninguna justificación ante un acto de violencia. Finalmente, el último mito, la violencia psicológica no es tan grave. La verdad es que la violencia psicológica sí ha recibido menos atención, pero causa el mismo daño como la violencia física. Y además, la violencia psicológica puede constituir el origen de otro tipo de violencia. Hola, soy Melissa y me gustaría complementar un poco lo que dice mi compañero, hablando más del tema de la violencia de género, más en específico en México. La violencia de género en México es una realidad que afecta profundamente a la sociedad. Cada caso representa no solo un acto de violencia, sino también una negación de los derechos y la dignidad de las mujeres. Es importante reflexionar sobre cómo esta violencia está arraigada en estructuras culturales, sociales y económicas que perpetúan la desigualdad de género. Más que nada, la impunidad y la falta de acceso a la justicia para víctimas agravan aún más la situación. De hecho, también me gustaría compartir ciertos datos sobre este tema, ya que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geográfica, la INEGI, en 2020 se registraron más de 900 feminicidios en el país y se estima que el 66% de las mujeres mexicanas han sufrido algún tipo de violencia en algún momento de su vida. Estas cifras son más que alarmantes y subrayan la necesidad de implementar medidas efectivas para prevenir, atender y erradicar la violencia de género. Es fundamental que la sociedad, el gobierno y las instituciones trabajen en conjunto para promover una cultura de respeto, igualdad y justicia, donde todas las personas puedan vivir libres de violencia y la discriminación. La lucha contra la violencia de género es una responsabilidad colectiva que requiere un compromiso constante y decidido, más que nada, de toda la sociedad mexicana. Para concluir y cerrar un poco mi conversación, es necesario reconocer que erradicar la violencia de género requiere un esfuerzo colectivo, como mencioné anteriormente, y que abarque desde cambios legislativos hasta transformaciones culturales profundas. La educación en igualdad de género, la promoción de las relaciones basadas en el respeto y la empatía y el fortalecimiento de los mecanismos de protección y atención a las víctimas son pasos más que fundamentales en este camino hacia una sociedad más justa y segura para todas las personas, que seguramente la mayoría queremos para nuestra sociedad. Eso fue un poco del tema que me gustaría tratar y me gustaría también darle el paso, darle la palabra a mis compañeros si en caso de que quieran complementar un poco más o agregar algo sobre el tema. Muchas gracias. Bueno, pues yo me presento, soy Kenia Lulu Grandes Huerta y me gustaría hablar sobre el punto 3, que es cómo podemos abordar la violencia de género. Para empezar, pienso que sería bueno primero definir qué es violencia de género. Y pues la violencia de género es esa violencia, ya sea física, emocional, psicológica o incluso económica. Todo esto pues teniendo de base el género mismo, como su nombre lo dice. Y debemos recordar que ese tema hay que abordarlo con mucha educación. Educación con sensibilidad y informándonos como muy bien. Entonces, tenemos que recordar que la violencia de género también es llamada violencia machista, ya que muy lastimosamente
Esto afecta en gran mayoría a las mujeres y a las niñas de todo el mundo, no importa el lugar. Este tipo de violencia se ha visto que se ha dado en todos lados y lastimosamente las cifras no han bajado, sino que incluso se han seguido aumentando. Eh, Podemos ver que se da este tipo de violencia en todos los lugares, tal y como yo dije, pero a todos los lugares, ahora me refiero de que a todos los ámbitos se da en el trabajo, en la escuela, en espacios públicos, incluso en la casa de uno mismo. Y sí, realmente triste todo esto. Entonces tenemos que poder mejorar esta situación. ¿Cómo yo pienso que deberíamos mejorarla? Bueno, yo pienso que es necesario promover programas sociales de informar principalmente a los niños, desde que son muy chiquitos, de qué hacer en este tipo de situaciones, a qué autoridades acudir, eh, qué es, cómo reconocerla, cómo ayudar a víctimas o cómo ayudar a salir a alguien, porque las víctimas muchas veces por sí solas no se dan cuenta de que están sufriendo algún tipo de violencia. Entonces es muy importante acompañarlas en todo momento y hacerlas ver lo que está pasando, que es algo muy malo, y entre las consecuencias está en que se daña su salud mental o su integridad física. Bueno, para empezar, algo que no muchos no toman en cuenta es la violencia de género económica, y esta es una que consiste, bueno, por un ejemplo, estás tú casada con tu marido y resulta que se pelean y así, entonces deja de mantenerte, como él es el que provee el dinero, muchas veces como que te lo quita. Entonces muchas personas, una situación muy común aquí en México es que las mujeres que son amas de casa, que dependen completamente económicamente del esposo, no se pueden separar de él por esta situación, porque piensan, bueno, es que ¿dónde voy a ir? ¿A dónde me voy a quedar? Entonces, por eso debemos hacer muy importante darle este apoyo a estas personas, decirles que no estás sola y lo que estás pasando es gravísimo, para que ellos sepan que no tienen que quedarse ahí, sino que tienen un lugar más donde poder estar. Entonces, pues básicamente fue eso, cómo podemos abordar la violencia de género. Yo pienso que desde muy chiquitos se nos debe informar de qué hacer y cómo abordarla, de que nos enseñen cómo reconocerla y poner el ejemplo más que nada. Bueno, y para seguir con el tema, ahora vamos a hablar acerca de los retos de igualdad e inclusión que hay presentes actualmente en nuestra sociedad. La igualdad y la inclusión son temas cruciales ahora. A medida que avanzamos hacia un mundo más diverso y globalizado, es fundamental abordar los retos que dificultan la equidad y la inclusión para todas las personas, independientemente de su género, raza, orientación sexual, origen étnico, religión, discapacidad u otras características que puedan llevar a la discriminación. Algunos de los retos que presentan actualmente nuestra sociedad son la desigualdad de oportunidades, ya que muchas personas enfrentan barreras para acceder a educación, empleo y recursos esenciales. La discriminación y el prejuicio, ya que aún sigue existiendo discriminación basada en el género, la raza, la orientación sexual, la identidad de género, etc. Y este prejuicio puede manifestarse en el lugar de trabajo, en la educación, en la sociedad en general, limitando las oportunidades y el bienestar de las personas afectadas. La falta de representación es otro reto que presentamos, ya que en roles de liderazgo y en medios de comunicación puede perpetuar estereotipos y limitar la inclusión. La representación positiva y diversa es crucial para romper las barreras y normalizar la diversidad.
El acceso a recursos y servicios sigue siendo otro reto en nuestra sociedad, ya que hay grupos que tienen menos acceso a servicios de salud, educación de calidad y oportunidades económicas. Otro punto importante es la violencia y el acoso, ya que ésta aún persiste y los problemas son graves ya que afectan la seguridad y el bienestar de muchas personas. Para abordar estos retos es necesario adoptar un enfoque diferente que incluya las políticas inclusivas, la educación, apoyo a grupos marginados, alianzas y colaboración, empoderamiento y representación, entre otras. En resumen, abordar los retos de igualdad e inclusión requiere un compromiso sostenido y esfuerzos colectivos para construir una sociedad más justa e inclusiva para todos. Hola, mi nombre es Luis Eduardo y ya por último me gustaría dar una conclusión acerca de este tema. La violencia de género es una de las manifestaciones más extremas de la desigualdad y la falta de inclusión en nuestra sociedad. Va más allá de actos físicos y se manifiesta en diversas formas, como la violencia emocional, económica y psicológica, todas las cuales buscan mantener un sistema de dominación y control sobre la persona basado en su género. Abordar este problema requiere un enfoque integral que incluye no solo la implementación efectiva de leyes y políticas que protejan a las víctimas, sino también un cambio cultural profundo. La desigualdad de género no se logra únicamente a través de las legislaciones. Necesita ser internacionalizada en las mentalidades y el comportamiento de cada individuo y en las estructuras de poder de la sociedad. Uno de los mayores retos en la lucha contra la violencia de género es el cambio de actitudes arraigadas y la superación de estereotipos de género que perpetúan roles y normas dañinas. Esto implica educar desde una edad temprana sobre el respeto mutuo, la empatía y la igualdad, así como desafiar actividades y discursos y prácticas que legitiman la violencia y la discriminación. La inclusión también puede jugar un papel fundamental en esta lucha. Es crucial que los espacios y servicios de apoyo sean accesibles y sensibles a la diversidad de expresión y contextos de las personas afectadas por la violencia de género. Ya para terminar, la erradicación de la violencia de género requiere un compromiso colectivo y continuo. Todos tenemos un papel que desempeñar para crear un mundo donde todas las personas, independientemente de su género, puedan vivir libres de miedo y violencia. Gracias.